6 de enero de 1926. Cuenca del Xingu, Amazonas. ¡Corre, papá, corre! ¡No te pares, Jack!, gritó efectuando 2 disparos a la maleza en dirección a los rugidos. «Sigue adelante y no mires atrás». «No», suplicó su hijo tirándole del brazo. «No miré de aquí sin ti». Una estilizada sombra se movió velozmente y a muy poca distancia. Se estaban acercando cada vez más, y de nuevo les alcanzó aquel hedor nauseabundo de carne en descomposición. «Tengo que contenerlos», replicó. Jack Fawcett, que meses antes había emprendido con juvenil entusiasmo aquella aventura en la selva del Amazonas, acompañando a su padre, el coronel Percy Harrison Fawcett, era ahora una piltrafa humana, demacrado, herido, con la ropa hecha jirones y los ojos desorbitados por el miedo. «¡Por Dios!», exclamó horrorizado. «Pero, ¿qué son esos engendros?». En respuesta, un espeluznante alarido estalló en la noche, erizándole los vellos de la nuca. «Venid aquí y dad la cara, malditos demonios», prorrumpió el coronel Fawcett, con el rostro desencajado por la ira. Apuntó a la impenetrable jungla y disparó de nuevo con su viejo Springfield. «Por favor, papá, vámonos de aquí», imploró Jack una vez más. «Nos van a alcanzar». El coronel miró a su espalda y no vio a un aguerrido soldado como aquellos junto a los que había luchado años atrás en las trincheras del frente occidental durante la Gran Guerra, sino a un muchacho imberbe, su hijo, aterrado por la inminencia de una muerte espantosa. «¡Maldición!», exclamó, dándose cuenta de que aquella batalla no la podía ganar. «Deja el equipo, Jack, déjalo todo», señaló en dirección opuesta y bramó. «¡Sígueme! ¡Hacia el río!». Abandonaron las alforjas con la comida y las municiones y se lanzaron en una frenética carrera a través de la espesura. La piel se les desgarraba con la maraña de lianas y ramas espinosas que apartaban a manotazos en una desesperada huida en la que Jack arrastraba su pierna herida, mientras su padre recargaba, corría el cerrojo y disparaba los últimos cartuchos sin ya siquiera molestarse en apuntar. 2 días atrás habían descubierto el cadáver de Raleigh, o mejor dicho, lo que quedaba de él, cubierto de moscas y gusanos. Le habían arrancado brutalmente las 4 extremidades, mientras el vientre y la caja torácica estaban abiertos como una lata, dejando a la vista un sanguinolento hueco vacío del que habían extirpado los órganos internos. La sospecha de que estaban siendo observados se había confirmado de la forma más espantosa, y desde ese instante no habían hecho otra cosa que huir para salvar sus vidas. Jack se abría paso braceando entre la maleza, mordiendo, arrancando, aferrándose a sus pocas esperanzas de sobrevivir, empujado por los gritos de aliento de su padre, que le conminaba a no detenerse, a ir más deprisa, a vivir para regresar algún día a su amada Inglaterra. Entonces, súbitamente, el río apareció tras un último telón de lianas y comprendió desolado que sus esperanzas de supervivencia se acababan allí mismo. Lo que tenía ante sí, iluminado por la fría luz de la luna llena, era un poderoso río de aguas turbias que estallaban contra las rocas y los árboles con tal violencia que ahogaba incluso los aullidos de sus perseguidores. «¡Por todos los santos!», murmuró el joven. La otra orilla distaba más de 100 metros, aunque para el caso hubiera dado exactamente igual que fueran 1000 o 100.000. Sobrevivir a aquella vorágine de agua y barro parecía tan improbable como remontar a nado las cataratas Victoria. En ese instante surgió de entre la maleza el coronel Fawcett con su pequeña mochila de cuero a la espalda y tras disparar una última bala a las tinieblas dejó caer el fusil y se encaró a su hijo. «Pero, ¿se puede saber a qué demonios estás esperando?», le increpó. «¡Lánzate al agua!». «No conseguiremos cruzarlo», alegó Jack señalando el río con las pupilas dilatadas por el pánico. «Es un suicidio». «Pues que Dios nos perdone», replicó el coronel, «pero no tenemos otro camino». Y sin darle tiempo a reaccionar, empujó a Jack haciéndole caer en la corriente, e inmediatamente se lanzó tras él en aquel caos de espuma, roca y fango. Arrollados por el incontenible ímpetu del río, padre e hijo trataban de mantenerse a flote y con los pies por delante para protegerse, hacer lo posible para no acabar destrozados contra una roca o ensartados por alguno de los troncos que surcaban el río como afilados proyectiles. Con cada bocanada, el codiciado aire se mezclaba con el agua lodosa que entraba en sus pulmones.
El simple hecho de respirar le suponía un titánico esfuerzo que no podrían soportar por demasiado tiempo. El coronel logró reunir fuerzas para llamar a gritos a su hijo, pero el estruendo de los rápidos ahogaba cualquier sonido que no fuera el de su propia furia, y al cabo de pocos segundos, la cabeza de Jack desapareció definitivamente en el hervor de la corriente. Con su último aliento, gritó de desesperación mientras forcejeaba inútilmente contra aquel río asesino, hasta que finalmente descubrió horrorizado lo que había sucedido en realidad. Frente a él, el horizonte se terminaba como si hubiera llegado al mismo fin del mundo, y Percy Harrison Fawcett tardó solo un instante en entender que, en cierto modo, así era. Estaba a punto de caer por una gigantesca catarata, y en aquel último instante de vida, mientras experimentaba un breve lapso de ingravidez antes de precipitarse al vacío, rogó a Dios que algún día el mundo supiera del inconcebible secreto que les había sido revelado en aquella demoníaca selva. Rogó para que sus muertes no fueran en vano, y él y los dos jóvenes que le habían acompañado hasta aquel trágico final fueran reconocidos algún día como los autores del que, sin duda alguna, era el descubrimiento más extraordinario y trascendente en la historia del hombre sobre la faz de la tierra.